En 1810 a 1821, cuando México estaba bajo el yugo de los españoles, estalló la independencia. En 1821 es donde México no tenía un servicio de salud. Había muchos mexicanos sin servicios de salud y muchas enfermedades. Buenas noches, mi nombre es José Karim y vamos a hablar sobre la evolución del sistema de salud en México. El sistema de salud en México en ese entonces estaba a cargo de la Academia de Medicina y la Escuela Nacional de Medicina, que ellos posteriormente en 1931 fue sustituida por el Tribunal Protomedicato, que ellos no tenían bien estructurado el sistema, en el cual ellos se encargaban de atender y cuidar los drenajes, la recolección de basura, pero no tenían la atención hacia los mexicanos que sufrían en ese entonces una enfermedad, en el cual se crea la asistencia pública a cargo del presidente Benito Juárez, ¿sí? En el cual Benito Juárez le arrebata a la iglesia los hospitales y los orfanatos. Le dijo que a la iglesia se tenía que encargar de los que se pedían limosna en la calle, ¿sí? En el segundo mandato de Benito Juárez, que fue en 1861, crea el Consejo Nacional de la Beneficencia Pública durante su segundo periodo, pero todavía no tenía bien estructurado cómo iba a funcionar la beneficencia de salubridad. En 1879 se crea el Consejo Superior de Salubridad y empieza a ascender. Cuando llega en ese entonces el doctor Eduardo Lisiaga, que fue nombrado como el presidente del Consejo Superior de Salubridad. ¿Sí? Eduardo Lisiaga crea el primer código sanitario de los Estados Unidos mexicanos, que tenía como nombre y un eslogan, que en ese eslogan decía que conservar la salud prolonga la vida y mejora la condición física de la especie humana. He aquí los objetos deben de tener por higiene la mira, ¿sí? En 1895, Eduardo Lisiaga con el ingeniero Bayol crearon y tenían un proyecto a nivel nacional, la construcción del Hospital General, que fue en 1895 y duró 10 años, que en 1905 se abren las puertas del hospital para la atención a todo el país. Era un hospital pequeño, pero con alta demanda. En ese entonces llega a cargo Porfirio Díaz, que estuvo a cargo del país en 1880 a 1910, en el cual Porfirio Díaz toma a cargo a la Secretaría de Salud y la empieza a elevar. Esto lograron su crecimiento parcial e irónico, ¿sí? Mandó a los mexicanos médicos investigadores en cuestión de investigación de histología, patología, bacteriología y fisiología. Los mandaron a París a una convención en el cual tenían un auge. En México estaba tomando un repunte como un país primermundista. Posteriormente, estalla lo que fue la Revolución Mexicana en 1910. Al estallar la Revolución Mexicana, cae el país en su estado de economía y en el cual el sector salud decae. No se vuelve a retomar para volver a tener ese repunte a nivel mundial. En 1910 se creó el Departamento de Salubridad Pública durante la administración del presidente Álvaro Obregón. En 1922 se fundó la Escuela de Salubridad, en el cual salieron médicos y enfermeras en la escuela, ¿sí? En 1936, a cargo del doctor Gustavo Vaz, promulgó como obligación, como servicio social para los médicos y enfermeras que terminaban su carrera, dar un año de servicio social. ¿Cuál era el fin de esto? De dar atención a todo el país. En los lugares donde no había acceso fácil, tenían que ir los médicos y las enfermeras prestar ese servicio y a dar atención a todo el pueblo.
En 1937 se modifica la Secretaría y deja de llamarse Servicios Sanitarios y se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. A cargo Manuel Ávila Camacho, que fue en 1910 a 1946, ¿sí? Y en 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual el Seguro Social daba la atención al 80% del país, no se daba abasto, en el cual en 1960 se crea el ISSSTE, en el cual los trabajadores de alguna dependencia de gobierno tenían un servicio de salud, en el cual se desprende el IMSS y hace la misma temática. Toma a los trabajadores de las empresas y les da el servicio de salud, en el cual deja en descubierto a la población en general. ¿Sí? En 1985, cuando la Secretaría de Salubridad y Asistencia se convirtió en Secretaría de Salud, con el doctor Guillermo Soberón, el primer secretario a nivel federal. En 1987 se crea el Instituto Nacional de Salud Pública hasta el 2003. Hizo importantes cambios la Ley General de Salud y se crea el Seguro Popular para todos los mexicanos y no contaron con algún servicio médico. Pero no dejemos de pasar esto. Cuando Carlos Salinas de Gortari toma la presidencia, crea Solidaridad para todo el pueblo, en el cual entre más hijos se les daba un apoyo, pero antes de darle el apoyo tenían que acudir a la Secretaría de Salud para atenderlos y que tuviera una salud digna. Posteriormente Calderón es donde crea, junto con el doctor Gustavo Báez, crean lo que es el Seguro Popular para todas las personas que no tenían una seguridad social. Lo vuelve a retomar Enrique Peña Nieto y sigue trabajando sobre el Seguro Popular. Hoy en día, con López Obrador, desaparece. López Obrador dice que todo el pueblo tenga o no tenga una dependencia de seguridad social, todos deben de contar con seguridad social. Hoy en día, todo mundo puede ir al IMSS, al ISSSTE o a la Secretaría de Salud, donde más le convenga para la atención, en el cual López Obrador crea el programa de INSABI para la atención a todo el pueblo mexicano. Gracias y buenas noches.